Mi nombre es Belkis Van Lierde, hice el cursillo número 26 en Resistencia en 1984 y para mí es realmente un gozo poder compartir con ustedes este ciclo de charlas. Me pidieron que comparta el tema Historia del nacimiento del movimiento de cursillo de cristiandad. Y yo me permití incorporar la palabra memoria por la riqueza que tiene. Memoria es mucho más que un recuerdo, es mucho más que un relato y una información. Evoca raíz, origen, identidad. Entonces, los invito, vamos a hacer memoria y mirar desde arriba, desde la mirada de Dios, no desde lo plano, desde la mirada de Dios, y con el corazón para descubrir ese misterio del amor. Hacer memoria es hacer el camino recorrido, mirar desde el nacimiento, pero no hay nacimiento sin gestación y no hay gestación sin previo amor. Ese amor es el de Dios, que cuando el Espíritu ve que hay una carencia, un vacío en su pueblo, en una persona, en una sociedad, en una comunidad, suscita el don. Y el encuentro del don con la carencia provoca ese encuentro produce vinculación. Y al vincularse aparece el trato y con el trato el renacer. Se llena el vacío. Eso es lo que pasó en la iglesia en más de una oportunidad, porque en la historia de la iglesia hay hechos importantes y sucesos providenciales. Fíjense, San Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, el Papa Francisco, cursillo de cristiandad. Fenómeno histórico y gracia. Como fenómeno histórico hay que captarlo desde el origen. El nacimiento, pero todo nacimiento trae gestación, surge de una gestación. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace y con quién? ¿Cuándo nace? El tiempo, 40, siglo 40, la década del 40 del siglo XX. ¿Dónde? En la isla de Mallorca, España. ¿Por qué? Y entonces es la realidad, es el contexto histórico, la guerra civil española. Una guerra que había dividido a la sociedad, enfrentamientos no solo de compatriotas, de amigos y también de familias. Los que eran fieles al régimen republicano, los que después triunfaron con el régimen de Franco, anarquistas, socialistas, los unos que combaten la iglesia, monárquicos, tradicionales, católicos, vencedores con una economía tremenda, admiradores del fascismo. Una iglesia que vivía de puertas adentro, cerrada, parroquial, actividad pastoral parroquial, pero con una jerarquía muy cercana a Franco, muy cercana al poder, que le había dado poder. Quizás había en la sociedad, la mayoría era católico, muchos católicos, tal vez catequizados, pero pocos convertidos. Es decir, de la piel para afuera, pero faltaba de la piel al corazón. El espíritu que sopla fuerte buscaba un instrumento y apareció el con quién. Ese joven de mucha lectura, de estudios privados, clase social alta, que vivió un servicio militar muy largo, que era estaba en una apasionada búsqueda de conocer más y mejor el mensaje de Cristo, pero también para conocer al hombre al que debía, en su propia realidad, al que debía entregarle ese mensaje. Y aparecieron hechos providenciales, acontecimientos providenciales que hacen que este hombre, de joven, pueda ir con el tejido que le prepara el amor de Dios, pergeñando el don para llenar la carencia, pergeñando este cursillo para llenar el vacío. Un servicio militar largo donde conoce a los otros, los distintos. No son los que él conocía, eran ateos, violentos incluso contra la iglesia, algunos desconocían la doctrina, pero tenían valores que él no los había visto tal vez en esa profundidad en su sociedad. Y dijo, este joven, allí me di cuenta de que Dios los amaba a cada uno y empecé a interesarme para ver cómo llevarle esa realidad allí donde estaba, que Dios los amaba. Otro acontecimiento es el discurso del Papa. El Papa que hace un discurso en realidad a los párrocos y le dice que las ovejas descarriadas son particularmente
deben ser particularmente atendidas por ellos. Ellos son responsables, esas ovejas alejadas a las que hay que buscar. Fíjense, los alejados. Hoy Francisco nos dice ir a las periferias. Su vivencia, su experiencia del amor de Dios, la vivencia del servicio y la lectura del discurso lo llevaron, hicieron mella en su corazón y lo llevaron a escribir unas hojas que llamó Estudio del Ambiente, y es la partida de nacimiento, el principio y el origen de todo lo que vino después. Esa persona es Eduardo Bolín, pero que también debemos decir que contó con la colaboración de un grupo de amigos laicos. Él mismo lo dice, y dice que fueron unos hombres jóvenes, seglares, voy a leer, laicos, que en un lugar y en un tiempo, después de rezar, pensar, estudiar, de profunda reflexión, estructuraron y pusieron en marcha los cursillos de cristiandad. También contó con algunos sacerdotes que colaboraron con él, mucho antes de que apareciera Monseñor Hervás, como Julián, como Gabriel Seguí, por ejemplo. Y hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, la Acción Católica. La Acción Católica estaba abocada a la tarea pastoral en la parroquia, en los ambientes parroquiales, y estaba preparando una peregrinación a Santiago de Compostela, 100.000 jóvenes a Santiago. Para preparar esa peregrinación hacían cursillos de adelantados y jefes de peregrino. Duraban 7 días y era para mejorar la formación de los militantes de la Acción Católica y los católicos practicantes. A Bonín lo invitaron, asistió y le gustó, pero dijo, después de la peregrinación, ¿qué? Fue el gran reto. Después de la peregrinación había que ir a la vida. Y entonces ahí estaba el espíritu que soplaba donde quiere y como quiere, llena una carencia y nace Cursillo de Cristiandad. Se gestó y ahora nace. ¿Para quién? Para los alejados es preferentemente. ¿Para qué? Para la vida. Y se organiza el primer Cursillo de Cristiandad de la historia del 19 al 22 de agosto del 44 en Cala Figuera. Este era un cursillo nuevo, con estructura nueva. Adoptaba un orden distinto, una mentalidad innovadora. Era el nuevo método para evangelizar a ese hombre en ese tiempo de esa realidad, a esa persona. Y cursillo no es, dice Eduardo, la continuación o adaptación de los antiguos cursillos, los de peregrino, sino todo lo contrario, es algo nuevo, distinto, milagrosamente productivo. ¿Y en qué cambia? En mucho. En el texto ustedes van a tener, pero por lo menos menciono, cambia la finalidad. Es la persona para la vida. Lo tiene que reducir, de 7 no puede ser, 3. Y van cambiando los esquemas, se van a adaptar para a esos alejados. Y se incorporan algunos y se sacan otros. Los que eran para la Acción Católica desaparecen y se incorporan, por ejemplo, Cristiandad en Acción, Seglares en la Iglesia. Estudio del Ambiente es el principio y el fin y en torno al cual se programa, se reestructura todo. También hacia los 50, el rollo ideal en clave laica, que lo hace Juan Mir, y Seguro Total, porque otra herramienta importante que aparecerá para los 49-50 será la reunión de grupo y la ultrella. Y como eso es lo que se vive, que es el cursillo perenne, es la continuidad del triple encuentro, es la amistad vivida, primero con el pequeño grupo semanal y luego el de todos con todos, Eduardo elabora el esquema de Seguro Total. La heterogeneidad, la alegría, la amistad, es famoso, cantos, allí estará de colores, ¿no es cierto? Bueno, 5 cursillos se hicieron entre el 44 y el 48. Y en el 47 había llegado un obispo que le gustó, lo conoció, le gustó esto, lo valoró positivamente y hasta le nombró colaboradores. 2 sacerdotes, Gallá y Capó, en realidad, más que ayudar, también era para controlar, porque estos jóvenes tenían un impulso muy grande que arrollaban. Y entonces estos hombres cumplieron un papel muy importante también. Tanto que Bibiloni llega a decir que cursillos no existirían sin Eduardo, que los fundó, sin Capó,
que le dio los fundamentos teológicos a los rollos, y sin el obispo Hervás, que es el que le dio el impulso episcopal. Sin la aprobación del obispo no hubiera podido ser, porque Cursillo es un movimiento diocesano. Eso lo comentó y lo resaltó Leila, ¿no es cierto? Estos primeros cursillos se hacían por año, el 44, el 46, el 47, el 48, y tenían el nombre del lugar donde se hacían. Pero a partir del 49 fue una avalancha, sintieron la necesidad de numerarlos. Y al primero, que se hizo en enero del 49, le pusieron el numerito 1. Pero de todos modos queda claro en el discurso de Hervás cuando se inaugura, este cursillo que se lo lee al final, por supuesto en la clausura, vais a celebrar un cursillo más. No dice un cursillo nuevo, quiere decir entonces que es una continuidad. Justificamos, por supuesto que ante la avalancha se justifica plenamente la numeración, pero no el hecho de que se omitieran los otros 5. Tanto que hace 2 años yo estuve en las cuartas conversaciones de Cala Figuera en Mallorca y conocí a Onofre Arbona, que es del primer cursillo, y cuando socarronamente o con ironía o pinchándolo para ver cómo reaccionaba, alguien le dijo: Onofre, ¿cuál es tu cursillo? ¿Qué cursillo hiciste tú? Y Onofre, con una paz y una alegría, dijo: no tengo problema, mi cursillo es el -5. Claro, el -5. Que en el 50, bueno, estos cursillos terminaron llamándose primero a secas, las cosas de Bonín, cursillos de conquista y finalmente cursillos de cristiandad. Con esas 2 nuevas herramientas que ya dijimos y está en el trabajo, y le pediría que lo lean. La reunión de grupo, que es la amistad del pequeño grupo semanal, y luego la de todos con todos, que es la ultrella. Bonín tuvo una reunión de grupo 45 años. La ultrella es la circunstancia que posibilita que lo mejor de cada uno se encuentre con lo más posible. Me encanta esa definición, yo así la vivo y la siento. Y como el espíritu sopla y se extiende, y cada vez se extiende más, se vive en el mundo y se extiende en el mundo, es necesario salvaguardar el espíritu, esa esencia, esa finalidad, esa mentalidad, es decir, ese método con el que el Señor se quiere presentar ante el mundo. Es necesario una mínima organización, un eje que le dé dinamismo. Y así surgen 2 estructuras de servicio, no de mando: la escuela y el secretariado. La escuela, que es en realidad el inicio de los inicios. Bonín dice que el movimiento se fraguó en una escuela, pero después se fue madurando a llegar a la nuestra. Hay muchas definiciones, en el texto ustedes la tienen, pero yo diría, sin equivocarme, que es un centro de reflexión, que es un laboratorio de ideas donde se analizan los problemas pero se buscan soluciones. Es el motor y el corazón que da vida al movimiento. Es respuesta a una necesidad, que sea movimiento y no asociación, no organización. Y el secretariado surgió en el 54, en la década del 54 se van conformando, ¿no? En la diócesis de Mallorca, el primer secretariado diocesano, porque ese es el importante. Los otros fueron por necesidad posterior, el nacional, los grupos regionales, o el grupo latinoamericano, por ejemplo, o el organismo mundial. Pero es el diocesano el que importa, porque porque surge en la diócesis y porque es un movimiento diocesano. Un secretariado que tiene un mínimo de organización y autoridad, pero que reside en el servicio y no en el poder. No es torre de mando, no es autoridad constituida. No tiene control sobre las personas, no manda, invita, delega, corrige, no impone, comunica. No es un cargo honorífico al que llego en una carrera de honores, no es carga, es llamado a servir. Y como dice Eduardo, no se concibe un secretariado que no sea una reunión de grupo, con las condiciones que tiene una reunión de grupo, ¿no? Compuestas por sacerdotes y seglares, hombres y mujeres, que lleven adelante este plan apostólico para el bien de las almas. Reunión de grupo es sigilo, reunión de grupo es trabajo, es servir en equipo, servir en comunidad.
es servir en amor, no en mandar. Si no hay oración, si no hay sigilo, si no hay comunión, se rompe el secretariado. Y hay muchos secretariados que murieron por eso. Pero este movimiento que nació, que se gestó, que nació y que se va madurando, tuvo muchas dificultades para poder llegar a aceptarse. Están en el texto y nombro la heterogeneidad. Hasta hoy, cómo nos cuesta, que tienen que tener estas condiciones, estas características, que es cercano, que alejado, que joven, que adulto. No, sin distinción de clases sociales ni culturales. El que es más creído, el que es más descreído, el que tiene fe, el que no tiene fe. Es para la persona, especialmente el alejado, madura y con personalidad. La reunión de grupo se discutió bastante porque se creía que no podían los jóvenes reunirse sin el asesoramiento y la supervisión del sacerdote y que se podía sustituir la dirección espiritual. Sin embargo, triunfa, no es que triunfa, sino que por la necesidad de la amistad y de la unión y del encuentro se acepta, y Capó, que fue el que más criticó, fue el que después, usando los fundamentos de Bonin, llegará a escribir Reunión de Grupo, teoría de su práctica. Otra dificultad fue el cursillo de mujeres. No fue fácil aceptar. Las mujeres obstaculizaban la actividad de los hombres. Si no la hacían, entonces sí. Pero además había argumentos machistas, como la histeria femenina, el no saber guardar el sigilo, y el que además una acción intramundana le quitaría el rol a la mujer, cual es de esposa y madre. Sin embargo, se insistió hasta que el cántaro se rompió y las mujeres fueron aceptadas, no como pareja, esposa o novia, sino como mujeres en tanto a persona. Hay que sacar el sombrero a Maite Agustí y a Margarita Calders, que junto a Bonin trabajaron incesantemente. La primera reunión, el primer cursillo de mujeres se hizo en Colombia en 1953 y en el continente en el 58 en Tarragona, de la mano de un gran obispo conocedor de cursillo y que amó cursillo, Monseñor Arriba y Castro. También hubo espinas muy dolorosas. Comenzaron los que llaman silencio, sufrimiento. Yo les digo que es un silencio rico, que se sufre, pero productivo, como el que nos está ocurriendo ahora a nosotros. Buscar, cuando fue prohibido la pastoral de Enciso en el 56, prohibió toda actividad de cursillo, y hasta Bonin alcanzó especialmente, y muchos sacerdotes emigraron, vino también los frutos. La emigración dio que se extienda cursillo. La pastoral, la respuesta de Hervás defendiendo con su pastoral, por eso lo llaman el padre de los cursillos. Pero la fuerza de los laicos, que lejos de decaer, se unieron, maduraron y pusieron en práctica la caridad ingeniosa de San Pablo. Están en el texto, en el paper, pero yo voy a mencionar dos: las reuniones de grupo en la Plaza Mayor y la Ultrella Silvestre. Teniendo en cuenta que Franco no permitía reuniones de más de 6 personas, ni siquiera en una casa de familia, se reunían en la plaza, hacían su reunión de grupo, se intercambiaban entre las mesas y con eso teníamos la Ultrella Silvestre. Es decir, caridad ingeniosa, creatividad, lo que estamos haciendo nosotros. En el 65, Cursillo volvió lentamente a tener presencia otra vez en Mallorca con el cambio de obispo. Pero decía que la prohibición sirvió para que se expanda una diáspora, la diáspora de sacerdotes, y eso hizo que aparecieran en distintos lugares, pero también en distintos continentes. Desde Mallorca se propagó el mundo entero, con un mundo de colores, hay un canto, y últimamente lugares que parecían mentira, a principios del siglo, en Cuba y hoy en África. En el 53 llegó, les había dicho, a América, en Colombia, donde se hizo el primer cursillo de mujeres. En el 62 en Argentina, yo les cuento en la Resistencia. En el 69, el año pasado cumplimos 50 años. También en Cespeña, este año cumplirá Reconquista
cada uno de nosotros piense en este momento cuando recibimos esa gracia. Y hoy somos los herederos del aprendiz, aprendices del aprendiz de cristiano. ¿Qué nos toca por hacer? Buscar siempre de la fuente, para beber siempre de ese manantial, que es, al tomar el sorbo original, renacer, como dice Juan Ruiz. Es para vivir la verdad, es decir, para ser fieles al Evangelio, abiertos a las realidades y atentos a las personas, teniendo en cuenta que la fuente de la que sale el agua, de la que nace el agua, es mucho más, porque tiene el lugar que le da fuerza, el brote y la fuerza está en la roca. Es decir, nosotros vemos el manantial al que vamos a beber, pero por debajo de él está la fuerza, está la roca, es decir, ante la carencia era el don, el carisma. Y solamente siendo fiel a eso, seremos también fiel al Señor que donó este carisma, fiel al Señor de cómo, a través de qué método, de qué manera quiere mostrarse ante el mundo. Y solo así entonces, amigos, haremos posible que Cursillo siga siendo y consistiendo, siga haciendo lo que es, proclamar la mejor noticia de la mejor realidad. Dios en Cristo nos ama. Y hacerlo del mejor medio, que es la amistad, a lo mejor de cada uno, que es su ser persona, con decisión, con convicción, con libertad, en el lugar donde nos toca vivir, fieles, decía, al Evangelio, abiertos a las realidades y atentos a las personas. Cristo, persona y amistad, será presente para llenar cualquier vacío que se dé en el mundo, de colores.